Antes que nada, lo que quiero avisarles es que la próxima semana, el día jueves, tenemos examen. Así que vayan tomando las previsiones necesarias. Ahora quisiera que me digan qué fue lo último que estuvimos conversando. Me acuerdo que es sobre los gases, pero no sé exactamente. Creo que hablamos algo del proceso politrópico. Por favor, quisiera que me digan si fue eso lo que hablamos. Al final, por lo menos dimos señales de... Sí, ingeniero, mencionó el proceso politrópico. Así es. Ya. Bueno, recordando entonces, porque con esto usted va a resolver todos los casos de gases reales, si todos los problemas en donde las transformaciones sean reversibles, usted los va a poder resolver con lo que vamos a conocer acerca del proceso politrópico. Simplemente a modo de recordar, la palabra significa diversas formas, de politrópico. En teoría, son infinitas las formas en las que se puede presentar el proceso politrópico, pero todas ellas tienen una característica común que es esta que estoy anotando, que creo que la anoté la última vez. ¿Cuál es la característica común de todos los procesos politrópicos que voy a anotar para que quede constancia? Son procesos reversibles y procesos donde se conoce la trayectoria. Digo que la característica común es que el calor intercambiado por el gas con el medio exterior es directamente proporcional a su cambio de temperatura. En principio estaríamos diciendo que a mayor cambio de temperatura, mayor intercambio de calor, aunque enseguida vamos a ver cuáles son las posibilidades en relación con esto. Este valor C aparece como una constante de proporcionalidad entre el diferencial de calor y el diferencial de temperatura. Y justamente el valor que tome C es el que va a definir el tipo de proceso politrópico en cuestión. Y entonces lo que estamos diciendo es que en teoría este valor C puede adoptar o tomar cualquier magnitud, desde menos infinito hasta más infinito. Por eso hablamos de que el proceso politrópico es de diversas formas o de distintas presentaciones, pero todas tienen este asunto de común. Si a partir de esta consideración y teniendo en cuenta esta ecuación de primera ley de la termodinámica y conociendo todo lo que hemos ya planteado acerca de trabajo mecánico en un proceso reversible para un sistema cerrado, cambio de energía interna en un gas ideal, etc. Entonces, en base a la combinación de estas dos ecuaciones, se arriba, la demostración la tienen en el documento que yo les mandé, a una fórmula que es así, que la podemos llamar o denominar ley de la transformación politrópica, donde el exponente n que aparece en esta expresión matemática es igual
a este valor. Este valor n se lo conoce con el nombre de exponente politrópico o exponente de la transformación politrópica. Y repito, su valor está consignado en lo último que acabo de anotar. Y como ven, depende en primer lugar de C, es decir, del tipo de proceso politrópico, pero también depende del gas a través de Cp sub 0 y Cv sub 0, que son propiedades particulares de cada gas. Por lo tanto, el valor de n está influenciado por estos dos parámetros. Y como C hemos dicho que puede tomar infinitos valores, consecuentemente n también. Lo que quiere decir que al fin de cuentas, cualquier proceso termodinámico reversible que experimente un gas va a caer en algún caso de esta ley. Es decir, va a corresponder a algún tipo de proceso politrópico. Por lo tanto, en realidad con esta formulación estamos abarcando todas las posibilidades que enseguida vamos a poder comprobar en el análisis que vamos a hacer. Hasta ahora ustedes han venido conociendo toda una serie de procesos que se destacan por sus características y que se traducen con el ISO que llevan como preámbulo en el nombre, ¿no? A ver, menciónenme qué proceso ISO se conocen. Anoto. Alguien que me diga ISO. ¿Me están escuchando o se fueron? Un proceso isotérmico. Isotérmico. Isobárico. Pico. Isobárico. Isentrópico. Tórico. Isotópico. Álpico. Isoentálpico. Lo anoto por acá. Ok, estos son todos los fenómenos ISO, digamos que tienen notoriedad. Y entonces lo que estamos diciendo es que todos estos fenómenos van a coincidir con un caso particular de esta ley P por B a la n igual a constante. Por ejemplo, analicemos el caso del proceso isotérmico. Usted recuerda la ecuación de estado es esta, ¿verdad? Para el gas ideal. Si es isotérmico, la temperatura es constante, por lo tanto, esto resulta ser igual a una constante. Si usted compara esta expresión con esta ley, ¿cuándo serán iguales? ¿O bajo qué requisitos serán iguales esta ecuación con esta ley? Cuando n sea igual a 1. Cuando n sea igual a 1. Entonces ya tenemos un caso particular, ¿no es verdad?, de proceso politrópico que en el fondo es un proceso isotérmico. Y habría que determinar cuánto será el valor de C que caracteriza a esta expresión que anotamos acá, así cuánto es esa constante de proporcionalidad. Para eso tenemos que remitirnos a esta expresión matemática. Entonces, para que n valga 1, ¿qué característica tiene que darse o qué condición tiene que cumplirse en esta expresión matemática? Les recuerdo que Cp sub 0 es mayor que Cv sub 0 y eso lo puede comprobar usted en sus tablas. La diferencia no es otra cosa que la constante propia del gas.
Entonces, en principio, mirando esta expresión matemática de n, no habría, digamos, cómo el cociente llegue a valer 1, salvo en el caso en que yo pueda despreciar Cp sub 0 y Cb sub 0 frente a C. ¿Y cuándo lo voy a despreciar? En una condición límite en la que C tome el valor más o menos infinito, ¿cierto? Entonces así llegamos a establecer de que esta ley politrópica con exponente igual a 1 traduce al caso del proceso isotérmico. Veamos el proceso ya isoentrópico, que no es otra cosa que un proceso adiabático, ¿verdad? La característica es que dq es igual a 0. Si yo me vengo a esta expresión matemática y pongo dq igual a 0, pregunto, ¿cómo es dt durante el proceso isotrópico? ¿Es 0 o distinto de 0? Es decir, de otra manera, lo voy a preguntar así. Durante un proceso, por ejemplo, de compresión o de expansión de un gas que sea adiabático, dicho proceso, ¿hay cambio de temperatura o no hay? Supongamos que usted tenga esto. Este es un dispositivo de cilindro y pistón. Y usted hace esta operación. ¿Qué estoy queriendo significar con la flecha y el signo? Por supuesto que acá hay un gas. ¿Qué significa este dibujo que estoy haciendo? Si en cuanto a dW se refiere. ¿Por qué el signo negativo? ¿Qué significa? Bueno, nadie me quiere contestar, no sé en qué andan, pero... ¿Sería trabajo negativo? Significa que estamos con... Sí, es negativo, pues si lo estoy poniendo negativo, pero ¿qué significa? Está efectuando trabajo sobre el sistema. Sí. Está efectuando trabajo sobre el sistema, así que le está ocurriendo al gas. Está expandiendo. Para que usted pueda ejercer trabajo sobre el sistema, no como expandiendo. Usted lo tiene que empujar, ¿no es verdad? El gas se comprime. Sí, se comprime. Está comprimiendo el gas. Y si a eso le añadimos que la compresión sea cero, de intercambio de calor cero, es decir, adiabática, lo que estoy preguntando es qué pasa con la temperatura, cómo es este diferencial. Entonces, si uno se viene a esta ley, fíjese, la primera ley de la termodinámica, ¿qué signo tiene dW? Negativo, ¿no es verdad? ¿Cuánto vale dQ? 0. Y entonces, como du es Cb sub 0 por diferencial de T, ahora quiero que me diga qué signo tiene el diferencial de T. Que por supuesto Cb sub 0 es positivo. ¿Qué signo tiene? ¿Ve? Negativo con negativo, ¿qué resulta? Positivo. Positivo. Lo que estamos queriendo decir es que en este caso particular, lo que está ocurriendo con el gas es que su temperatura aumenta, el gas se está calentando y eso lo conoce usted si infló alguna vez una pelota o una rueda de bicicleta, cuando ha manejado el inflador manual. Si fuera una expansión, pues sería el caso distinto. Entonces, estamos planteando que si dq es igual a 0, dt puede ser distinto de 0 en el sentido de más temperatura o menos temperatura. Entonces, ¿cuánto es el valor de C? Para que multiplicado por un valor distinto de 0 me dé como resultado 0, dq0. ¿Cuánto tiene que valer C?
0. 0. Si C vale 0 y me voy a esta expresión, entonces inmediatamente obtengo el valor de n. ¿A qué va a ser igual n? Sí, en eso insisto en que alguien me responda. Si este valor es 0, n, ¿a qué va a ser igual? A este cociente que se lo suele simbolizar con la letra gamma, y entonces el resultado final es que la ley que rige una transformación adiabática o isentrópica tiene esta formulación, donde gamma es conocido con el nombre de exponente exponente adiabático, exponente isentrópico. Creo que no tiene esto mayor dificultad. Ahora, analicemos otro. ¿Qué proceso quiere analizar? Proceso isométrico. Proceso isométrico, dice. El isométrico es el isocórico, ¿no? Sí. Entonces pongamos proceso isocórico. La característica es de este proceso que el volumen específico va a permanecer constante. Y usted debe recordar que en un proceso a volumen constante, el calor intercambiado es igual al cambio de energía interna. Y esto lo podemos deducir inmediatamente de esta ley. ¿Lo ve? Si el proceso es isocórico, entonces este trabajo sería 0. Este trabajo. Y el calor intercambiado a volumen constante va a ser igual al cambio de energía interna, que a su vez es igual a C sub 0 por diferencial de T. Si ahora se tiene que cumplir esta expresión matemática y usted la compara con esta, inmediatamente llega a la conclusión de que C tiene que ser igual a C sub 0. Entonces, ¿cuánto es el valor de N? Para poder encontrar el valor de n, le voy a hacer una modificación a esta ley. La voy a anotar así. ¿Qué le hice a la ley que tenemos originalmente escrita? P por B a la n igual a constante. A ver, alguien que me diga qué operación matemática hemos hecho para pasar de una a otra expresión. Bueno, tengo que contestarme yo nomás. Hemos sacado la raíz enésima a los dos miembros de la ecuación. Por 1 sobre n. No he multiplicado nada. He sacado la raíz enésima de los dos miembros de la ecuación. Al sacar la raíz enésima, es que decía eso por los exponentes al distribuir. ¿sí? Y entonces esta expresión es exactamente igual que esta. ¿Por qué hemos hecho esto? Por el siguiente motivo. Fíjese que para que B quede igual a una constante, así, si yo contrasto esto con esto, ¿cómo tiene que ser el valor P a la 1 sobre N? ¿Cuánto tiene que valer P a la 1 sobre N? Para que me quede B igual a una constante, en este caso constante prima. 1. Entonces quiero que me diga cuánto tiene que ser N para que se cumpla esto. Escucha, estamos repasando las primeras cosas que se ven
análisis matemático y deberían contestar como una luz. Infinito. Conclusión. Un proceso isocórico es un proceso en donde la constante que define al tipo proceso politrópico no es otra cosa que el calor específico a volumen constante, o un proceso en donde la ley politrópica tiene como exponente n, un valor infinito. Espero que esté claro. Y el otro proceso que hemos anotado, que vale la pena analizar, es el proceso isobárico y el tratamiento para, digamos, llegar a conclusiones similares. En este caso, el valor de C es coincidente con Cp sub 0 y entonces, ¿cuánto sería el valor de N? Para que P sea igual a una constante, ¿cuánto tiene que ser B a la N? 1. Por lo tanto, N, ¿cuánto tiene que valer? 0. 0. Y entonces ya tenemos definido de que un proceso isobárico es un politrópico con estas características. Del proceso isentálpico no voy a decir más nada porque resulta que esto es igual así, ¿no? Y de acuerdo con lo que estamos planteando, el proceso isentálpico resulta ser un proceso isotérmico, porque hemos dicho de que el valor de la entalpía en los gases únicamente depende de la temperatura. Entonces, si la entalpía permanece constante, porque el proceso que está ocurriendo en realidad es un proceso isotérmico. A todo esto que estamos comentando, usted debería agregarle las posibilidades de representar todos estos procesos para un gas en los diagramas PV y TS, en realidad en cualquier diagrama, pero principalmente en estos dos. Me interesa que usted sepa cómo se hace la representación gráfica, porque en el examen, que seguramente usted va a dar en la próxima semana, usted va a tener que resolver un problema referente a gases, les estoy avisando con anticipación, y como en todos los problemas va a tener que hacer representación gráfica de lo que ocurra en el caso que se plantee. ¿Me entienden? Y hablando del examen, entre paréntesis quiero hacer el siguiente comentario. Tengo en la lista de chequeo de los que ingresaron al examen, al primer examen, en el segundo no hubieron tanto, hay gente extraña. Tengo 6 nombres de personas que entraron al examen, no sé a qué. Seguramente para poder copiar y chismear con los que están dando examen. Los tengo registrados. Si vuelven a repetir esa operación, yo voy a pasar una denuncia a la jefatura de carrera con nombre y apellido y teléfono. Los exámenes se entienden de que son para las personas que están inscritas en la materia. Nadie más tiene derecho a meterse en los exámenes. No digo en las clases, porque pueden ser asistentes a la clase. Eso no tiene problema. Pero los exámenes son sagrados. Espero que estén tomando nota, porque seguramente alguno de ustedes le va a chismear a esa persona que metieron la cuchara en plato ajeno.
Espero que me hubieran entendido lo que acabo de indicar, que no es acerca de cuestiones ideales, son cuestiones reales. Así que tomen nota de lo que estoy diciendo. Bueno, preguntas de todo lo que hemos visto, porque ahora lo que cabe es que usted trabaje con el ayudante y tal vez por su cuenta algunos ejercicios sobre sistemas cerrados, sistemas abiertos, pero en donde el fluido de trabajo es un gas, como aire, por ejemplo. ¿Preguntas? Después de esto tenemos una charla corta sobre ciclos directos y ciclos inversos. Ciclos para producir trabajo mecánico y ciclos para consumir trabajo mecánico, que son los ciclos de refrigeración. Pero eso es rápido, así que no sé si quieren preguntar algo sobre todo lo que hemos visto en relación con los gases. Los escucho. No dicen nada. Bueno, si no hay ninguna... A ver, quisiera que alguien me comente qué es lo que están haciendo con el ayudante. Si ya están trabajando en relación con esto que estamos viendo. A ver, alguno que se pronuncie. Estamos avanzando sistema F con turbina, fue lo último que avanzamos. ¿Todavía no han visto nada con gases? No, todavía, ingeniero. Todavía, ingeniero. Ya, bueno, pero ya, de todas maneras, lo mismo que usted hace con agua, en el caso de las turbinas, ahora lo puede hacer con aire, porque ya sabe cómo proveerse de las propiedades del aire. Es decir, que lo que estamos mostrando es cómo usted puede manejar de una manera simple, sin necesidad de acudir a esas tablas ampulosas como la del agua del freón 12, simplemente manejando fórmulas y algunos pocos datos acerca del gas, y entonces va a operar de la misma manera. ¿Entiendes? Si usted está, por ejemplo, trabajando en una turbina y quiere calcular el trabajo mecánico, su procedimiento va a ser el mismo si fuera agua o que si fuera, digamos, aire. La diferencia está en la hermenéutica, en el manejo de los datos y cómo obtener los datos. En este caso, usted está viendo que se simplifica mucho el procedimiento porque usted maneja unas cuantas o unas pocas fórmulas y ya puede resolver las cosas. ¿Me entienden lo que estoy diciendo o no? Sí, ingeniero. Sí. Entonces, la única novedad es esta, ¿no? Que, por ejemplo, en lugar de buscar la entalpía en una tabla, usted la va a calcular aprovisionándose del dato de CP y, por supuesto, conociendo la temperatura. De otra manera, en el caso del agua, usted tiene que ir a una tabla o a la otra y conocer dos datos por lo menos para poder ingresar si es la tabla de vapor recalentado. En fin. El tratamiento de los problemas con gases es mucho más simple que con las otras sustancias donde hay que manejar esas tablas grandes. Supongo que todos ustedes tienen esa tablita de propiedades de gases donde están CP, CD, gamma, R, etcétera, ¿no? Las tienen, ¿verdad? Sí, ingeniero.
Bueno, no sé si quieren preguntar algo y si no, empiezo a referirme a los ciclos. ¿Qué días pasan ayudantía? Los lunes en la noche. Bueno, los lunes en la noche, pero esta semana dijo que íbamos a pasar toda, porque para podernos prepararnos para el examen. Sí. Bueno, seguramente van a ser ya problemas con gases, ¿no? De todas maneras, si usted está resolviendo algún ejercicio que los tiene algunos resueltos ahí en el documento que yo le mandé, si tuviera alguna duda cuando esté resolviendo el ejercicio, puede preguntar dentro de la clase, o puedo preguntar extra clase, no hay ningún problema. Y cada tipo de ciclo tiene pues su interés. Y no digo solamente interés en teoría, sino en la práctica. Por ejemplo, los ciclos directos funcionando con agua, con turbinas de vapor, se utilizan mucho para la generación de energía eléctrica, dando lugar a unas instalaciones que se llaman plantas termoeléctricas, como las tenemos acá en Santa Cruz. Claro que este ciclo está formando parte de otra instalación complementaria, que era la que se tenía originalmente. Por eso se habla acá, por ejemplo, en las instalaciones de Guaracachi, para la generación de energía eléctrica, de lo que se conoce como ciclo combinado. Bueno, eso es otra historia. Y en el caso de los ciclos inversos, la gran aplicación está en la refrigeración. Es decir, ejecutando un ciclo, como ocurre en una heladera, usted tiene la posibilidad de provocar o crear un ambiente con una temperatura menor a la temperatura ambiental, es decir, hacer refrigeración. Ahora, de todos los ciclos, directos o inversos, el mejor ciclo es el que ya hemos anunciado antes cuando empezamos a hablar de la segunda ley, el ciclo de Carnot. Y entonces, para analizar lo uno y lo otro, vamos a iniciar la charla presentando un ciclo de Carnot. En realidad ya lo vimos antes, pero no importa, lo volvemos a repetir. Esa es la campana. Por acá tenemos las líneas de temperatura, las líneas de presión. Y entonces, esto que estoy remarcando, usted ya sabe que es un ciclo de Carnot. Lo voy a numerar. 1, 2, 3, 4. En el diagrama TS ya hemos dicho de que característica del ciclo de Carnot de ser un ciclo rectangular. Para, digamos, hacer un paralelismo con lo que se conoce en la práctica, si se pudiera llevar a efecto un proceso reversible, el proceso 1-2 que convierte el líquido saturado en vapor saturado podría, en teoría, llevarse a efecto en una caldera
esa es la labor que tiene una caldera de vapor. Para eso hay que suministrar calor para que el líquido pueda convertirse en vapor. Ese calor está mostrado a través del área que se encuentra por debajo del proceso 1-2, que es una característica interesante que tiene el diagrama TS. El proceso 2-3 se llevaría a efecto en una turbina de vapor que convierte parte de la energía que recibió en la caldera en trabajo mecánico. El proceso 3-4 convierte una mezcla de título alto en una mezcla de título bajo. Es porque parte del vapor se condensa y para eso hay que intercambiar calor con el medio exterior en un intercambiador de calor que se llama condensador. Y finalmente el proceso 4.1 se plantea ocurriendo en una máquina que puede comprimir, exagerando la cosa, una mezcla de líquido y vapor, con más líquido que vapor, que se llama bomba, que consume trabajo mecánico. De esta manera, entonces tenemos suministro de calor y trabajo mecánico y cesión hacia el medio exterior de trabajo mecánico y calor. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Creo que hasta ahí lo vamos a tener que dejar planteado, pero hago un esquema para que usted inmediatamente tome conocimiento de cómo es esta instalación. No está muy bonita, pero sirve. Por acá tenemos 1 líquido ingresando a la caldera que se convierte en 2, que luego pasando por la turbina se convierte en 3 y saliendo del condensador se convierte en 4 y luego bombeado se convierte en 1. Entonces una instalación como esta sería la que llevaría a efecto, en teoría, el ciclo de Carnot. Lo vamos a dejar acá porque enseguida se va a cortar la comunicación y les vuelvo a recalcar de que hay que ponerse al día porque tenemos examen la próxima semana. ¿De acuerdo? Los espero de vuelta el día jueves. Me despido de todos. Hasta el jueves. Ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta Nos luego. vemos.